Sí, Pablo, te escucho la consulta. Si querés habilitar el micrófono o como quieras. Sí, profe, ¿cómo está? Bien. Yo envié un diagrama o Sí, sea, un diagrama de objetos propiamente, y no lo hice con el pseudocódigo ni con código, porque entendí que el código, o sea, realmente estoy teniendo problemas para entender la orientación a objetos. No tengo problemas con el tema de los bucles, los condicionales. eh, bueno, no tengo problemas con ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí con el tema de los objetos, el método instancia o la instancia del objeto. Bueno, eso, si se puede, en algún momento, si se puede aclarar bien o lo podrían aclarar de alguna forma, cómo sería correlativamente el tema del objeto, la instancia del objeto, la herencia. No sé si estoy consultando bien, ojo. No, bien. tampoco quiero. Sí, sí, sí. O sea, lo que me estás diciendo es el paradigma orientado a objetos, que es con el paradigma en sí que vamos a trabajar. Si bien hoy vamos a trabajar con otro paradigma, pero sí, lo que me estás planteando es el paradigma orientado a objetos. Por Yo, eso el ejercicio de repaso, ¿sí? sí, Y justamente, sí, te sí, escucho, Pablo. por eso le decía, profesora, yo envié el diagrama entendiendo cómo se manejaría un objeto y cada uno de los objetos que yo genero y se relacionan entre sí. Pero mandé un Bien. diagrama, no mandé el pseudocódigo porque como no lo tengo todavía bien entendido, no me animé a hacer un pseudocódigo de eso. Bien, no hay problema. Ahora con esta parte que vamos a ver, creo que algo de tus dudas podemos llegar eh, a, a sacar, ¿sí? Lo primero que voy a hacer, vamos a ver el diagrama en sí, ¿sí? Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer en un Paint, bien sencillo, ¿sí? No voy a andar complicándoles la vida con algún proyecto o algo, simplemente vamos a dibujarlo, vamos a pensarlo. Las clases sabemos que se crean, las clases sabemos que son, digamos, se representan por rectángulos, ¿sí? Y esos rectángulos sabemos que tienen un nombre, que ese nombre es el nombre de la clase. En este caso nosotros teníamos, por el ejercicio de repasos, decía que trabajábamos con la clase materia y alumno. O sea que tendríamos la clase materia y a su vez tendríamos otra clase que sería alumno, ¿sí? La clase materia tendría atributos, que los atributos serían atributos básicos, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el código, que sabemos que el código es un entero, y tenemos el nombre de la materia, que sabemos que va a ser una cadena, ¿sí? Y después dice en el enunciado que la materia tiene correlativas. Entonces vamos a tener una lista, que vamos a ver después cómo se implementa en el lenguaje de programación, pero una lista que serían las materias correlativas, ¿sí? O correlativas, directamente, lo llamamos correlativas. Es decir, que si yo lo veo o lo represento de manera de objeto, yo sé que este mismo objeto materia se va a contener a sí mismo, ¿sí? Entonces podría tener cero o una materia, porque esa lista de correlativas sería la lista de materias. Ahora, cuando voy alumno, alumno yo sé que voy a tener un entero que podría ser el legajo, sé también que voy a tener un string que sería el nombre del alumno, el apellido, y me está diciendo que el alumno tiene materias aprobadas. Esto lo vi en algunos ejemplos que me han mandado que a alumnos no le han puesto las materias aprobadas que tiene. Si las materias no están aprobadas, si el alumno no sabe cuáles son sus materias aprobadas, nunca va a saber si puede rendir o no una materia que tenga correlativas. Entonces, también voy a decir que alumno va a necesitar una lista de materias y que esas serían las aprobadas, ¿sí? Entonces, con esto también sé en objeto que voy a tener una relación a alumnos, es decir, que el alumno va a tener cero o muchas materias aprobadas. Aparte de esto, de todo esto, hay algo que yo tenía que hacer, que es la inscripción. La inscripción es la materia, perdón, la clase que tiene el comportamiento justamente, la acción, que era lo que estábamos buscando, ¿sí? La inscripción. La inscripción
Profe, disculpe que le interrumpa, pero no Sí. está grabando la clase. Ay, muchísimas gracias. Y no estaba viendo si alguien lo estaba diciendo por chat, porque tengo el chat apagado. Ahí. Recording in progress. Genial. Ahí sí, ahí estamos grabando la clase. Bien, muchísimas gracias por avisar. Lo que estamos haciendo para la grabación, para que quede en la grabación, es haciendo cómo sería el ejercicio de repaso que tenían como tarea, ¿sí? Tendríamos la clase materia, que materia tendría el código, el nombre y una lista de las materias que serían las correlativas. O sea que en objeto podemos decir que es la misma, digamos, contiene los mismos objetos materia. Y la clase alumno, que decimos que tiene un legajo, un nombre y tiene una lista de materias aprobadas. O sea que alumno va a tener una lista, 0 o más materias aprobadas. Y tenemos la clase de inscripción, que la clase de inscripción es la que tiene el comportamiento que en este caso tenemos que realizar para saber si la inscripción está aprobada o no. Es decir, si ese alumno puede o no registrarse a rendir esa materia. Disculpe, Entonces, profe. sí, Sí, permiso. sí. Yo envié una cosa así, no sé si no sé si habrá estado bien, todavía no tengo corrección igual, pero lo envié así exactamente. O más o menos, me faltan los string, por ejemplo, y los int. Sí, sí, yo estuve viendo más o menos, ya después le voy a mandar particularmente la corrección a cada uno, pero estuve viendo el diagrama de clase. O sea, en realidad, en cómo armaron las clases, la mayoría estuvo bien. Lo único que por ahí algunos no pusieron en alumno las materias aprobadas. Y con la inscripción era como que querían saber si el alumno tenía o no las materias aprobadas. Pero ¿qué pasa? Si el alumno no sabe cuáles son sus materias aprobadas, no sabe si se puede inscribir o no en las correlativas. Si yo me quiero inscribir a sintaxis y no sé si tengo aprobada para algoritmo, no me voy a poder inscribir, ¿sí? Entonces, es necesario que el alumno tenga la lista de materias aprobadas y que a su vez las materias tengan la lista de correlativos. Y en la inscripción, básicamente podemos tener algunos datos más, algunos datos menos. Voy a tener la materia a la que me quiero inscribir, voy a tener el alumno que se quiere inscribir y voy a tener un booleano que es para saber el estado, ¿sí? El estado si está inscrito o no, el aprobado o no. Y pues también puedo tener la fecha o lo que sea, ¿sí? Básicamente esto sería lo que podemos ver en el caso de orientado a objetos, ¿sí? O sea, de cómo serían las clases que tenemos. Ahora, esto lo tenemos que llevar a la programación. ¿Cómo lo llevamos a la programación? Yo ahora voy a dejar de compartir esto y vamos a compartir directamente el NetBeans. Vamos. Como les dije, para los que llegaron recién, en esta clase vamos a utilizar el NetBeans, pero acá les dejo fíjense que yo ahí les pasé, menti.com, les va a pedir un código, que este es el código, en donde pueden votar qué IDE van a querer trabajar en las clases, ¿sí? Por el momento, hoy vamos a trabajar con NetBeans, pero el que salga ganador es el que vamos a trabajar en las clases siguientes. Bien, ahora sí, nos vamos a ir a NetBeans y vamos a pasar estas clases al proyecto. Bien. Yo directamente ya las tengo pasadas, lo único que estoy haciendo unos cambios y algo me ha quedado rojo. Ahí está, ahí se ve. Bien, fíjense en que yo lo que hice, creé un proyecto repaso, no lo creé con Maven ni nada, súper básico, ¿sí? Hice un paquete modelo y en ese modelo creé las clases. ¿Cómo creo las clases acá? Botón secundario, New Java Class. Le pongo un nombre a la clase y cuando pongo finalizar, lo que hace me dice en el paquete que está y el nombre de la clase. Internamente tengo que poner los atributos, ¿sí? La clase alumno, los atributos que le puse fue entero, el legajo, string nombre, string apellido y acá a materia, la lista de materias, la puse como un set.
Sí, o sea, trabajé con set, que puede ser set o triset, una colección de materias. ¿Por qué un set? Porque no voy a tener materias aprobadas repetidas, ¿sí? Entonces lo trabajé como un set. Después veo si lo trabajo como un set o como un triset. En este caso es un set. ¿Cómo defino los atributos? La palabra private, el tipo del atributo y el nombre del atributo, ¿sí? Y después lo que hago es hacer los get y los set. ¿Cómo hago los get y los set? Todos los IDE tienen lo mismo, pero acá en NetBeans, botón secundario, insertar código. Ay, tengo que tocar cualquier cosa. Botón secundario, insertar código, y van a ver que en el insertar código ya tienen get y set, que estos son los métodos de acceso al atributo. Marcamos el atributo que queremos, generamos, y esto ya me genera el método get y el método set, no lo tengo que escribir. Y botón secundario, insertar código. Constructor, fíjense en que puedo decirle que el constructor va a recibir estos parámetros, entonces me hace el constructor y me pasa los parámetros que va a recibir, o le puedo decir que voy a hacer el constructor por defecto, no le seteo ningún parámetro, ¿sí? Entonces ahí ya tengo los get, los set y los constructores. Eso hice en cada una de las clases. En la clase alumno, fíjense en que tengo los get y los set de todos los atributos, y tengo los constructores. Un constructor alumno vacío, otro constructor que solamente le ingreso el nombre y el apellido, y las materias aprobadas le pongo un set en blanco, es decir, le pongo una lista vacía, y otro constructor en donde le paso el nombre, el apellido y las materias, el set de las materias aprobadas, ¿sí? La clase materia tiene lo mismo, los atributos, los get y los set, y el constructor, ¿sí? Está el constructor sin materias y el constructor con correlativos. Y la clase de inscripción, fíjense en que tengo los atributos también que va a manejar esa clase, los get y los set de los atributos, y lo que tengo es la clase que me pedía de repaso, que es la clase que si estaba aprobada o no la inscripción. ¿Cómo sé si esa inscripción está aprobada o no? En primer lugar, tengo que preguntar si la materia a la que me quiero inscribir tiene correlativos. Con esta parte de acá estoy preguntando si la materia, las correlativas están vacías. Si no tengo correlativas, eso significa que me puedo inscribir tranquilamente a rendir. Entonces retorno true, estaría aprobada. Ahora, si no, fíjense en que usé un condicional con el si no le voy a preguntar si el alumno tiene materias aprobadas, ¿sí? Si tiene materias aprobadas, si esa lista de materias aprobadas contiene todas las materias correlativas que necesito. Puede ser una o más, ¿sí? Entonces, fíjense en ahí que puse el contains all, que significa si esa colección contiene todas, y le pasé la colección de materias aprobadas. En el caso de que tenga todas las materias aprobadas, la inscripción está aprobada, y si no, la inscripción está desaprobada. ¿Se podría hacer de otra manera? Sí, hay otras formas de realizar el código. Se podría haber iterado, se podría haber hecho un montón de cosas. En este caso fue la manera que a mí se me ocurrió para hacer el método de aprobada o no, y me funciona, ¿sí? Pero ustedes pueden llegar a tener otro código. Ahora, ¿cómo implemento esto? Porque yo acá tengo creadas las clases, tengo creados los métodos, pero ¿dónde lo llamo? ¿Dónde lo implemento? Cuando creo el proyecto, repaso, me hace automáticamente la carpeta con el mismo nombre del proyecto, y me hace esto, que es un archivito que tiene un icono verde. Ese icono verde, fíjense en qué significa que contiene el main, que contiene lo que hablamos en la clase pasada, el método donde empieza a ejecutar. Entonces, fíjense, si yo lo abro, este método, esta clase repaso, tiene el método main. ¿Qué es lo que hice yo en el método main? En esta línea, lo que estoy haciendo es creando una instancia de la clase materia. Es decir, estoy creando un objeto materia, ¿sí? Una instancia. Esa instancia le paso el nombre de algoritmo a esa materia y no tiene correlativas, entonces no le paso nada. Después acá estoy creando una lista, lo podría haber hecho de otra manera, pero era para que ustedes se den cuenta. Estoy creando una colección vacía, y a esa colección vacía le agrego la materia que creé acá.
¿Por qué? Porque esta materia va a ser la correlativa de la materia 2 que creé acá abajo, sintaxis, ¿sí? Sintaxis, necesito materias correlativas. ¿Cuáles son? Las correlativas que creo acá. El constructor de materia, si me voy al constructor, tengo el nombre de la materia y el set de las materias que son correlativas, ¿sí? Con esto defino las materias y sus correlativas. Tengo dos objetos materia, uno es algoritmo y el otro es sintaxis, y en sintaxis a su vez tengo correlativas, que es la materia que creé algoritmo. Ahora acá creo el objeto, con el new creo el objeto alumno, es decir, creo una instancia de la clase alumno, donde le paso el apellido, el nombre y el apellido. Y después creo un objeto inscripción, donde en la inscripción le digo, este alumno, que soy yo, me quiero anotar a la materia 1. La materia 1 es algoritmo. ¿Qué es lo que hace? Acá le digo que si esa inscripción está aprobada, ¿qué es lo que hace aprobada? Si me voy al método aprobada, me está preguntando, ¿la materia, que en este caso algoritmo, tiene correlativas? Acá ya me va a decir que no. O sea, me va a decir que sí, en realidad, que está vacía. ¿Por qué? Porque mi algoritmo no tenía correlativas. Entonces me va a devolver true. Automáticamente, si yo ejecuto esto, me debería decir inscripción aprobada, ¿sí? Porque esto me devuelve true y pues si me devuelve true, el sistema me imprime inscripción aprobada. Ahora, ¿qué pasa si al alumno, en vez de inscribirlo a la materia 1, lo quiero inscribir a la materia 2? A sintaxis, que necesito tener la correlativa de algoritmo, pero alumno no tiene correlativa, ¿sí? Lo creé sin correlativa. Si lo ejecuto, me dice que la inscripción está desaprobada. ¿Por qué? Porque cuando viene acá, ¿materias tiene correlativas? Sí, entonces viene acá. ¿El alumno tiene materias aprobadas y están todas las que son correlativas? Esto me da falso, entonces me retorna falso, ¿sí? ¿Cómo debería ser para que esto me retorne verdadero? Está bien que se inscriba a la materia 2, pero en vez de decirle que el alumno no tiene materias aprobadas, cuando creo el alumno le digo que las correlativas que necesita, que en este caso es el set que creé acá, que es algoritmo, van a ser las aprobadas de este alumno, ¿sí? Entonces, si acá ejecuto, me dice que la inscripción está aprobada, ¿sí? Básicamente este era el código que ustedes deberían haber hecho, algo sencillo, algo básico, ¿sí? No les pedimos, no les queríamos, digamos, que hagan algo muy rebuscado. ¿Podría tener mejoras? Sí, podría tener mejoras, pero no hay problema. Sí, vamos a usar, ahí contesta el chat que no lo estaba viendo. Vamos a usar Lombok, sí, ya lo vamos a utilizar, pero les quiero mostrar de que si no tienen Lombok pueden hacer los get y los set. Con la librería Lombok directamente no harían los get y set directamente, ¿sí? Y pensé que inscripción, claro, bueno, el tema de que inscripción sea un servicio. En realidad estamos haciendo programación orientada a objetos, no orientada a servicios, ¿sí? Entonces por eso lo plasmamos de esta manera, que inscripción sea una clase, porque esa clase es la que va a tener objetos y esa clase es la que se va a mapear y se va a guardar en una base de datos. ¿Por qué usé Haset y no usé list? Las lists me permiten materias duplicadas y las materias aprobadas, como las correlativas, no tienen que ser duplicadas. O sea, no pueden ser dos materias iguales, tienen que ser diferentes. Entonces es un set. La diferencia es que yo podría haber usado un hasset o un triset, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El hasset es una lista con todos datos distintos, pero no está ordenada. En cambio, el triset sí tiene que estar ordenado, porque me da la lista ordenada. ¿Qué pasa? Si yo utilizo un triset, necesito, por ejemplo, si yo utilizo acá en alumno o en materias, hubiese utilizado, en vez de un set, hubiese utilizado, yo acá le puse set, ¿sí? Pero cuando lo creo acá, hubiese utilizado un triset en vez de un set, esto lo que me indica es que el triset tiene que estar ordenado. Y para estar ordenado, la clase necesita implementar una interfaz. Recuerdan que vimos la clase pasada que
implementamos las interfaces. La interfaz es como un contrato. Entonces, ¿qué es lo que dice Java? Bueno, vos usas tricep, tiene que estar ordenado. Sí, pero si tiene que estar ordenado, sí o sí tenés que implementar el comparable, ¿sí? La interfaz comparable. La interfaz comparable, ¿qué es lo que tiene? Fíjense, yo acá le estoy diciendo, bueno, comparable no importa el método. Estoy diciendo que implementa la interfaz comparable. Bueno, y esta interfaz comparable, ¿qué me dice Java? ¿Qué me está diciendo en este caso el NetBeans? Me dice que implemente todos los métodos abstractos, ¿sí? No, directamente cuando la implementamos automáticamente traemos la interfaz, no la tenemos que poner como un servicio. No hablemos de servicio porque es otro tipo de paradigma y no lo estamos trabajando ahora, ¿sí? Ahora estamos trabajando con objeto, paradigma objeto, y lo que estoy haciendo, estoy implementando interfaz, ¿sí? Entonces, pongo la palabra implement y pongo la interfaz que estoy implementando. Ahora, cuando implemento la interfaz, me dice que implemente los métodos abstractos. Entonces, si yo le doy clic en implementar los métodos abstractos, van a ver que automáticamente me hace el compare to, ¿sí? A ver. Profe, Sí. ahí en el constructor, yo intenté asignarle a un método, pero no podía y veo que usted lo tenía diferente. Perdón, ¿en qué parte? ¿En el constructor Sí, de la clase? sí, ahí, porque usted tiene, yo tengo igual nombre. Sí, A a ver. ver, vamos a ver. Sí. Ah, porque Ah, yo tengo, set, puede, usted le puso este, set. el constructor lo hice yo, digamos, lo hice yo, no lo hice por defecto. Cuando uno lo hace por defecto, lo que hace, te hace un constructor de manera diferente. En realidad son buenas prácticas, es otra manera de hacerlo. ¿Qué es lo que te dice? En vez de usar los métodos de acceso, lo que vos usas para encapsular, te dice que el dis utiliza el atributo de esta clase, dis.legajo, y le pasa el parámetro. Entonces puede ser que se use el método de acceso o que se use directamente, que se le asigne al atributo que ya tenemos, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras de hacer el constructor es correcto, no hay problema, Y yo ¿sí? ahí Profe, en el constructor por defecto le intenté asignar un método que había creado, pero no me dejaba. No entiendo a qué en los constructores no, en sí no tenemos que tener métodos. En los constructores, a lo sumo lo que podemos hacer es decirle que a los atributos tienen algún valor, ¿sí? Por ejemplo, Por puedo eso, decir que, había hecho un método que retornaba algo, o sea, una lista, y se le asignaba a la lista de materias. bien, bueno, no veo quién es el que está hablando. Decime el nombre tuyo. Guillermo. Guillermo, bueno, vos me lo mandaste, Guillermo Rodríguez, ¿puede ser? No, no mandé nada todavía. Bueno, mándame el código de qué es lo que no te deja asignar y vemos por qué no te lo deja asignar, ¿sí? De por ahí es como está declarado el método o algo por el estilo, ¿sí? En realidad en los constructores, por defecto, casi siempre lo sumo, seteamos atributos que pueden ser, que sí tienen que tener un valor por defecto, el estado o alguna constante o algo que tengamos que asignar propia para la clase. No hacemos métodos dentro del constructor, pero tengo que ver puntualmente qué quisiste hacer con el código. Así que cualquier cosa, mándame cómo lo tengas, vos mándamelo y yo veo a ver, comentame, haceme un comentario en donde está el problema, entonces veo a ver qué es lo que quisiste hacer y cómo lo podemos solucionar. Ok. Bien, bueno. Entonces, eso en el tema de constructor. Todas las dudas que ustedes tengan sobre el código de cómo ustedes lo hicieron, cuando me lo mandan, me ponen el comentario particularmente de qué es lo que les tienen el problema, ¿sí? Ahí veo que Mariano está levantando la mano, no sé si hace como media hora, y No, no, decime, Mariano, buen día. buen día. No, es que no entendí, ahí estoy viendo en el código que usted tiene distintos conductores, ¿no? Sí. Pero tiene como parámetro le pasa un string al que dice algoritmo, pero después no lo usa. ¿Por qué se lo pasa? Ah, no, porque acá me equivoqué yo, perdón, nombre. Ahí me equivoqué yo. En realidad, cuando lo creé acá,
gracias por eso. Cuando yo creo acá la materia, ¿sí? Cuando yo creo, sí, voy a hacerlo lo que en realidad pasó. Yo acá este constructor no lo tenía, ¿sí? Entonces, cuando yo creo acá, me dice que el constructor no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Crear el constructor. ¿Y el constructor con qué parámetros me lo crea? Con el que yo le estoy pasando, o sea, yo acá le estoy pasando una string de algoritmo, entonces acá el constructor me lo crea con con el parámetro llamado algoritmo. Yo no me di cuenta porque no utilicé el nombre, que ahí debería haberlo cambiado como nombre y después le tendría que haber puesto this nombre igual, ¿no? Sí, eso fue un error mío, una omisión. Como no, después no usé ese atributo, por eso me quedó ahí que no me di cuenta del error. Muy bien por prestar atención. Bien, bueno, básicamente esto era el ejercicio de repaso. Y acá vamos a entrar a lo que es el tema ya de hoy, ¿sí? El tema de las interfaces. Entonces, dijimos que para que pueda utilizar un tree-set, yo tengo que implementar la interfaz comparable. Y la interfaz comparable, cuando la implemento, me pide que implemente los métodos abstractos. Entonces, cuando le pido que implemente los métodos abstractos, lo que hace es me trae el método que tiene. Recuerden que la interfaz, yo tenía una lista de métodos que tengo que usar cuando la implemento. En este caso, el comparable tiene un solo método. Y ese método se llama compareTo. ¿Y qué es lo que hace? Compara. Y yo puedo decir, y bueno, a ver, ¿cómo sé si una materia es mayor, es menor? O sea, si las tuviera que ordenar, ¿cómo ordeno las materias? Y las voy a ordenar por orden alfabético. Bueno, entonces acá voy a tener primero que decirle que este objeto que tengo acá, este object que le estoy pasando, es una materia, ¿sí? Entonces lo voy a castear. Entonces acá lo que hago es castear. Este objeto que viene como objeto, porque para Java todo es objeto, le digo que es materia. Entonces acá me queda el objeto que estoy tratando de comparar. El que tengo, en el que estoy parada, con este que me mandan de acá. Entonces esta es materia. ¿Qué es lo que le tengo que decir? Voy a retornar que this.getNombre, que es el nombre de la materia en la que yo estoy parada, por eso pongo this, punto, compareTo, ¿por qué? Allá ahí vemos, compareTo.m.getNombre. ¿Qué estoy diciendo acá? ¿Qué es todo esto? ThisNombre es el atributo que tiene el objeto en el que estoy parada. Y m.getNombre es el nombre que tengo que tiene el objeto con el que estoy comparando para ver cuál va primero, cuál va segundo. Y volví a utilizar el compareTo. Entonces, ¿qué hace este compareTo? ¿Por qué lo volví a utilizar? Porque getNombre, fíjense en que es un objeto string. Y este objeto string ya tiene implementada la interfaz y utiliza el compareTo. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, toma los valores de las letras y me devuelve cuál es mayor, cuál es menor. Esto ya lo tiene Java, no necesito no necesito modificarlo ni nada, ¿sí? Entonces, directamente el string me va a devolver por orden alfabético cuál es mayor y cuál es menor. No es que sea recursivo el compareTo, sino que el compareTo es un método de una interfaz, que esa interfaz la utilizan muchos objetos. El string, que es lo que yo declaré, el tipo de dato que yo le aclaré acá en el atributo, le dije que era un string, tiene el método compareTo. Y ese método compareTo, esa clase, la clase string, fíjense en que ahí me abrió una clase que se llama string.java, que esa es la que hace Java. Esa clase implementa también la interfaz. Fíjense que si yo me voy arriba de todo de la clase, este código está en gris porque no lo puedo tocar. Vamos a ir más rápido. Sí, venimos acá. Si yo me voy en la parte de arriba de todo, donde declaro donde se declara la clase, fíjense en que la clase me dice, ay, se me pone acá, me dice que va a implementar interfaces. Implementa muchas interfaces, el serializable, el constable, lo que sea, pero hay una que es la que está implementando, que es la comparable. Es la misma que yo estoy usando en materia. Entonces, esa interfaz se declara y la puedo utilizar en varias
en varias clases, ¿sí? Pero cuando la declaro, me pide que declare el método, es decir, que diga el cómo va a ser este método. Y acá es donde vamos al tema de hoy. Esta clase comparable, vamos a entrar a esta clase, a esta interfaz, perdón, comparable, y vamos a ver qué tiene, qué código tiene esta interfaz comparable. Ah, bueno, el orden ascendente o descendente lo vas a determinar dependiendo, viste, vamos acá. Yo puse primero dis, porque esto te da un valor entre menos, un valor negativo, un valor positivo o cero. Si es cero es porque son las dos iguales. Y si no te dan un 1 o un -1. Depende del orden que vos pongas acá, este o este, es si va a ordenar primero un ascendente o descendente. Si vos lo invertís, lo ordena de otra manera, ¿sí? Lo ordena al revés. Entonces, dependiendo si pones primero dis o pones primero la clase a la que estás comparando, es si ordena ascendente o descendente. ¿Sí? Y si no, le puedes preguntar, si vos querés hacer tu propio orden, ¿qué te devuelve compareTo? Si te devuelve un número negativo, le decís que te devuelve un número positivo. Digamos, eso después lo podemos ir modificando con el código. Pero siempre lo ordena por un número que devuelve. ¿Sí? Si es 0 es porque los dos son iguales. Entonces, en ese caso, no me va a devolver el objeto, porque son iguales. Bien, bueno, volvamos a la interfaz comparable. La interfaz comparable, fíjense en que estoy diciendo que es público, interfaz comparable. Vamos a ver los métodos que tiene. Si nos fijamos, los métodos, todo esto es todo comentario. Tiene un solo método. Y si tiene un solo método, podemos decir, aunque no tenga alguna notación que me lo declare, podemos decir, fíjense en que no, es todo comentario, es solamente un solo método. Esta interfaz comparable es una interfaz funcional. ¿Qué significa que sea una interfaz funcional? Significa que me da una función, me devuelve una función. Ya esta interfaz no es una clase que me interesa saber cómo hago las cosas, sino que le interesa saber qué es lo que tiene que hacer, qué tengo que hacer, no cómo. Estas interfaces funcionales son las que nos sirven para trabajar con expresiones LAN. Lo que voy a hacer ahora, vamos a ir al teórico, yo les voy a dar vamos a ver las diapositivas, ¿sí? Vamos a ir a las diapositivas, voy a dar el teórico y después del recreo vamos a hacer un práctico con esto, ¿sí? No es un tema fácil por ahí de entender, entonces si me tienen que preguntar, me preguntan, no me molesta. Y en el caso, por ahí con el ejemplo lo vamos a entender más, ¿sí? Y por ahí es medio complicado tratar de explicárselo, entonces espero que me entiendan y si no lo explicamos de otra manera, ¿sí? Pero si no entienden, no duden en decir. Entonces, interfaz funcional, es lo que vimos recién, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué vamos a ver de interfaz funcional? El concepto y la notación, que vimos que el comparable, yo les dije que era una interfaz funcional, pero no tenía ninguna anotación. Tenía comentarios, pero no anotación. ¿Qué son las anotaciones? Es todo lo que tenga una arroba, ¿sí? Ya ahí lo vamos a ver. Entonces vamos a ver el concepto y la anotación eso de funcional. En la teoría, yo cuando termino de dar la clase, ahí habilito directamente todas las diapositivas y todo, porque por ahí a lo último siempre cambio algo, entonces por eso no la habilito hasta no terminar el curso. Y después vamos a ver lo que son las expresiones lambda, ¿sí? ¿Qué son las expresiones lambda? El concepto, la expresión lambda como variable y como parámetro. Eso es lo que vamos a ver hoy. Empecemos por la interfaz funcional. Lo que yo dije de una interfaz funcional es que el comparable era una interfaz funcional. ¿Por qué? Porque tenía un único método. Todas aquellas interfaces que declaran un único método es una interfaz funcional. El método, ese único método, en realidad tiene, digamos, no está definido qué es lo que tengo que hacer, porque es una interfaz, no cómo lo hago, sino que digo qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Ese método va a tener parámetros y va a devolver un valor, listo. Después, cómo lo implemente dependiendo cada clase. Pero la interfaz es funcional porque tiene un solo método. Estas interfaces funcionales hay muchas en Java, está el function, está
hay una que es map, después está el compare to, el serializable. Disculpe, profe, le hago una pregunta. Perdón. Decime, Pat. Sí, me decía que tiene, la interfaz funcional tiene un parámetro y devuelve un método. La interfaz funcional tiene un único método, ¿sí? Es decir, una interfaz funcional tiene esta estructura que vos ves acá, public, interfaz, un nombre, ¿Sí? y entre los corchetes del bloque dice lo que va a devolver el método, en este caso es Perfecto. un int, cómo El se llama programa. ese método sumar y los parámetros que recibe el método. Y No el me public interfaz sería una interfaz funcional. Exacto, ese es Perfecto. el suma, el nombre de la interfaz. Esta suma, esto que está subrayado, Sí. suma es interfaz funcional. ¿Por qué? Por con- Porque tiene un solo método. Esto es por convención que empieza con mayúscula. Es porque es como una clase. Todas las clases empiezan con mayúscula, todas las interfaces empiezan con mayúscula, todos los enum empiezan con mayúscula. Perfecto. Muchas gracias, profe. Si yo a esta interfaz le hubiese puesto otro método, es decir, copio esta línea, la pego abajo y le pongo sumar 2, ya deja de ser funcional, porque tiene más de un método, ¿sí? Entonces, si es funcional, tiene un solo método. Si la interfaz es funcional, yo la puedo trabajar con expresiones lambda. Si la interfaz no es funcional, no la puedo trabajar con expresiones lambda porque me va a dar un error. ¿Cómo puedo decirle para que no me dé ese error, para que yo sepa que realmente esa interfaz es una interfaz funcional? Con una notación. Fíjense en que acá arriba de la estructura le pongo el arroba functional interface. Esto significa que es una interfaz funcional. Entonces, si yo hago lo que está a la derecha en el código, quiero copiar este método y poner otro método más, o sea, quiero escribir un método más en la interfaz, como dice en la anotación que es funcional, me da un error y no me deja, ¿sí? No me deja ejecutar porque te dice que dejaría de ser funcional. O sea, decidiste o le pones la anotación o le sacas el método. Las dos cosas no. ¿Es funcional o no es funcional? Porque si es funcional, te permite usar los LAN. Si no es funcional, no puedes usar los LAN, ¿sí? ¿Se entendió eso? Que sí o sí tiene que tener un solo método. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, exacto. Bien, perfecto. Ahora, si yo no le pongo esa anotación arroba funcional y a lambda, perdón, y le agrego otro método y lo quiero llamar por lambda, me va a dar un error, ¿sí? No es que sí o sí lleve la anotación, Gustavo. Esa anotación me asegura a mí que nadie le va a poner otro método más porque la estoy usando como funcional. ¿Qué pasa? Cuando somos varios trabajando, yo hice una interfaz funcional porque la necesito para este objeto. Y resulta que un compañero mío vio que en esa interfaz le puede agregar otra cosa más y no se dio cuenta que yo estoy usando expresiones donde tengo esa interfaz. Entonces le empiezan a dar errores en el código y no sabe por qué. En cambio, si yo le pongo el arroba funcional, sí o sí le estoy diciendo a mi compañero de trabajo, la estoy usando como una interfaz funcional, ¿sí? Si la quiero llamar desde el lambda, ¿lleva la anotación o puede que no lleve la anotación? Si no lleva la anotación y yo le agrego un método, que eso lo vamos a ver ahora en el ejemplo, yo le agrego un método más y no lleva la anotación, me da error, ¿sí? Exacto, la anotación, sí, Marcelo, buen día. En realidad una anotación es algo que me establece, digamos, las anotaciones en Java, lo que me permite a mí, digamos, al compilador en el momento de compilar el código Java, es determinar qué estructura estoy utilizando, ¿sí? Me permite hacer funciones. No es que sea una validación, sino que me permite establecer ciertos parámetros. Tenemos anotaciones, por ejemplo, en el momento en que queremos guardar en una base de datos, que le podemos decir
esto es una columna o es una tabla, entonces ya sabemos que lo vamos a representar con esa estructura. En este caso, esta notación, lo que le dice a Java es que esta interfaz la voy a usar como funcional. Entonces, no me deja agregarle otra cosa. Es como que me hace un control antes porque la estructura de interfaz funcional lleva un solo valor. Es un mapeo cuando relacionamos, cuando lo asociamos a una base de datos, Cristian. Pero la notación simplemente nos establece una estructura de trabajo con lo que vamos a trabajar. No significa que si no tenga si esa notación no la tiene, no significa que no sea funcional, ¿sí? Tiene un solo método, es funcional. El compare to es funcional, la interfaz, y no tiene la notación, pero es funcional porque tiene un solo método. El override también es una notación que me dice que me está sobreescribiendo un método que tiene la interfaz o que tiene una clase, la clase que estoy heredando, ¿sí? Todo lo que lleve el arroba adelante es una notación y eso le hace significar a Java que tiene que seguir ciertos parámetros, ¿sí? Tiene que seguir cierta estructura. Exacto. En resumen, Martín no me lo ha resumido mejor, digamos, más mejor, que salió mal eso. Pero me lo ha resumido genial, Martín. Una interfaz funcional solo puede llevar un solo método. Exacto. Si no me da error de un lado o del otro. Cuando hablamos de interfaz funcional, nos estamos metiendo en otro tipo de paradigma, ¿sí? Nosotros, ¿qué es un paradigma? Es una forma de programar. Nosotros veníamos trabajando en estructurado, después pasamos a objeto, y ahora con la interfaz funcional estamos entrando en lo que es el paradigma de la programación funcional. ¿Y es mejor que orientado a objeto o no? Y en realidad es algo diferente. Nosotros en lo que es orientado a objeto nos encargamos de almacenar datos, de guardar información. La programación funcional se encarga de transformar datos, de utilizar datos, ¿sí? Por eso es función, funcional de función, de dar de hacer algo, ¿sí? La programación orientada a objeto ve más el cómo lo estoy haciendo. Por eso tengo el objeto, por eso tengo los métodos que son los que se comunican. En cambio, en la interfaz funcional, cuando me estoy entrando en el mundo del paradigma funcional, la programación funcional, estoy diciendo más qué tengo que hacer, no tanto cómo, ¿sí? Sino el qué tengo que hacer. No vamos a pasar todo a funcional porque es cambiar nuestro pensamiento, pero sí vamos a trabajar con unas cosas que nos permite trabajar Java, es que son la interfaz funcional y el lambda, ¿sí? Las expresiones lambda. Conviene usar interfaz funcional que solo tiene un método cuando los trabajo. Sí, porque en realidad la interfaz funcional me permite a mí reducir código cuando utilizo las expresiones lambda, ¿sí? O sea, esto va de la mano. La interfaz funcional va de la mano con el lambda. Y que vamos a ver ahora es que las expresiones lambda me ayudan a resolver cosas utilizando mucho menos código que lo que hago en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, por eso vos me decís, ¿y me conviene? Sí, si querés usar lambda, sí. En el caso de usar dos funciones se rompe en el momento de la ejecución. ¿Por qué? Porque el lambda, que lo vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, necesita llamar a una interfaz y solamente puede usar un método. Entonces, si esa interfaz tiene dos métodos, es como que el lambda no sabe cuál de los dos utilizar. Entonces, por eso van los dos de la mano, sí o sí. Si es interfaz funcional, puedes usar el lambda. Si no es interfaz funcional, el lambda no puedes usar. El paradigma funcional pensamos todos los elementos como funciones. Y sí, 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 podríamos decir, no como la programación estructurada, ¿sí? Nosotros en el paradigma funcional decimos, tenemos objetos, pero todos los objetos tienen funciones, no tienen métodos que se van comunicando, sino que son funciones, hacen cosas, ¿sí?
es un poquito complicado entrarnos en ese mundo, pero no lo vamos a ver tan a fondo el paradigma funcional. El paradigma funcional es más un paradigma matemático, es más decir, bueno, si hago esto, me tiene que dar esto, tiene un montón de cuestiones que están muy relacionadas a lo que es la matemática. Pero lo que vamos a ver nosotros en programación es el reducir código, el hacer más óptimo nuestro código, ¿sí? Para eso utilizamos las expresiones lambda. ¿Qué son las expresiones lambda? Las expresiones lambda, básicamente, lo podemos llegar a ver en varios códigos, son entre paréntesis, como tenemos acá, entre paréntesis vamos a tener los parámetros, después vamos a tener la flechita, que es el lambda, y hoy se me fue porque justo me había aparecido. Ahí está. Vamos a tener la flechita que es el lambda y entre corchetes, como si fuese un bloque, el comportamiento, es decir, lo que voy a hacer. Los parámetros que ponga acá pueden ser ninguno o puede ser muchos. Si son muchos, lo vamos a separar por comas. Y si es ninguno, le voy a poner paréntesis, paréntesis. Ven, acá tenemos el lambda sin parámetros y acá tenemos un lambda con dos parámetros o más. Y estos son los parámetros que va a recibir en realidad el lambda y que va a utilizar esa interfaz funcional. ¿Y cómo me la va a utilizar? Es decir, ¿cuál es el comportamiento que le va a dar a esa interfaz? Va a ser lo que esté del otro lado de la flecha, ¿sí? En el caso de que tenga una sola línea, no necesita las llaves de los bloques, ¿sí? Lo podemos hacer de esta manera. En el caso de que tenga más de una línea, sí, lo tenemos que hacer con llave abierta, llave cerrada. O sea que esto es lo mismo que esto. Si es una sola línea, no le pongo el return y le saco los parámetros, ¿sí? Pero es lo mismo. Entonces, volvamos a la interfaz. Me voy a volver unas diapositivas para ver. Yo tengo acá la interfaz suma y digo que necesito dos parámetros, un número y otro número, y eso me va a devolver un entero. ¿Cómo lo aplicaría en este concepto, en el concepto de lambda? ¿Cómo llamaría esa interfaz? Bueno, un número y otro número serían los dos parámetros que va a recibir la función suma. ¿Y cómo voy a hacer esa función suma? En la interfaz no lo tengo, pero sí lo tengo acá en el comportamiento del lambda. Voy a tomar esos parámetros y los voy a sumar, ¿sí? Por eso el método debe llamarse suma. ¿Cómo lo aplicamos? Acá tenemos el código para aplicar esta expresión lambda, ¿sí? Yo tengo suma, que es el nombre de mi interfaz, le pongo un nombre a esa suma, lambda suma, y le digo que voy a pasarle dos números y el comportamiento va a ser la suma. O sea que esto me va a devolver la suma de esto, ¿sí? Fíjense en que acá tengo dos números y acá digo que el resultado es lambda, que es esta interfaz, punto, sumar, y sumo estos dos números. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, acá vemos la importancia de por qué tenía que tener un solo método. Yo le estoy diciendo que la interfaz suma va a tener este lambda, es decir, va a tener estos parámetros y me va a hacer esto con los parámetros. Si tuviera más de dos métodos, Disculpe, diría, sí, perdón, no encuentro levantar la mano, pero le quería preguntar, lambda concatena, no suma o sí suma, en este caso son enteros, entonces suma. suma, y en caso de que sean string, En caso de que sean string, acá concatenaría. O sea, el código del perfecto, comportamiento que vos tenés acá es el mismo comportamiento de cualquier clase de Java. perfecto, perfecto. Era una consulta. Gracias. No hay problema. Ya vamos a ver ahora en el ejemplo, vamos a ver cómo hacerlo sin expresiones lambda y cómo lo hacemos con expresiones lambda. Yo lo que le estoy dando es parte de la teoría. Es complicado de entenderlo acá, cuando hagamos el ejemplo van a ver que lo van a entender. Pero acá está, en esta diapositiva vemos bien del por qué es un solo método, ¿sí? Porque yo digo, estos parámetros, y bueno, ¿y a qué método le pongo estos parámetros si tengo muchos parámetros en la muchos métodos en la interfaz? Por eso la interfaz tiene que ser funcional y tiene que tener un solo método. Y con estos parámetros, ¿qué hago? Porque en la interfaz no me dice cómo lo resuelvo. En la interfaz me dice qué tengo que hacer, sumar.
Bueno, ¿cómo lo resuelvo? Cuando tenga estos dos parámetros, esta interfaz la voy a resolver de esta manera, sumando. Entonces, cuando yo acá diga lambda suma, que es esta interfaz de acá, punto sumar, y le pase los dos parámetros, automáticamente, ¿qué va a hacer Java? Va a ir a donde declaré lambda suma y me va a hacer el comportamiento que tengo de este lado de la flecha. ¿De dónde viene el suma? Bien, el sumar es lo que está declarado. El suma es el nombre de la interfaz y el sumar es el método que está declarado. Vuelvo para atrás la diapositiva. En esta interfaz, la interfaz se llama suma y el método se llama sumar. Entonces, suma es lo que acá le estoy diciendo que voy a implementar, voy a utilizar esa interfaz suma. Y el punto sumar es el método de la interfaz al cual le voy a pasar estos parámetros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Con esos parámetros va a ser la suma. Profe, perdón. Sí, Mariano, sí. Es como en el ejemplo que usted recién dio que estaba la interfaz comparable y el método era compare to. Pero, Exacto. ¿cómo hace uno para saber eso? Ponerle, vos estás trabajando en un código que tiene una especial lambda hecha. ¿Cómo, no sé, dónde te fijas? ¿Cómo invocarlo ahí? ¿Cómo yo sé que sumar, punto sumar tengo que poner? Bien, porque vos podés ingresar a la clase y podés ver los métodos que tiene la clase, ¿sí? Mayormente hay clases que vos ya sabés que son interfaz funcional, que es por ejemplo el compare to que se utiliza en un montón de cosas. La clase que viene vamos a ver un montón de métodos que se utilizan en las colecciones, porque mayormente las expresiones lambda las utilizamos en las colecciones ¿para qué? Para achicar código en el momento de iterar, en el momento de tomar o hacer alguna operación con las colecciones, ¿sí? Entonces, vos para saber lo que tiene adentro, en realidad cuando vos pones lambda suma y pones el punto, automáticamente ya te va a traer el único método que tiene esta interfaz funcional. Y para implementarlo, lo implementás vos en el código, no es que la interfaz te lo implementa la clase. Ahí uno de los chicos preguntó si siempre es sumar. Dice si se podría usar cualquier operación cambiándole de nombre. En este caso se usa acá la suma, ¿por qué? Porque acá el método se llama sumar, pero yo acá le puedo poner, en vez de sumar, le puedo poner aplicar. Y el aplicar va a ser para esta expresión lambda la suma. Y copio esto y tengo otra expresión lambda que no se va a llamar lambda suma, se va a llamar lambda resta y le pongo la resta. El método a hacer va a ser el mismo, va a utilizar el aplicar, pero lo va a utilizar con diferente operación. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, eso para que se entienda mejor, ¿sí? Siempre con un ejemplo lo van a entender más que acá. Pero acá lo único que te hace es que con estos parámetros te hace este comportamiento. No lo tengo en la interfaz, eso lo tengo en la clase. Yo solamente uso la interfaz de medio, ¿sí? Pero el que va a ponerle el comportamiento es la clase, es el que está programando, ¿sí? Bien, ¿más o menos se entendió hasta ahí o está medio complicado, medio rebuscado? Está complicado, sé que está complicado, no necesito que me responda porque sé que está medio complicado, pero ya lo vamos a entender con el ejemplo. En este caso, fíjense en que yo tengo la expresión lambda, la tengo como, digamos, yo hago la expresión y se la asigno a esta interfaz que estoy invocando, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer lo mismo que hice acá, pero sin hacer este paso de la suma, ¿sí? Sin hacer esta línea en la que esta expresión la igualo a esta variable. Lo puedo hacer pasando la expresión lambda como un parámetro de la función, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, yo tengo la interfaz funcional que se llama operación, ¿sí? Y esta operación le voy a pasar, tiene un método que se llama aplicar, lo que había dicho hace un ratito, y este método aplicar le paso dos números. Y ahora, en el calcular, en el método que yo tenga para calcular, voy a hacer
este método le voy a pasar los dos parámetros y la interfaz operación. Fíjense en que digo operación, operación, ¿sí? Esta operación sería la expresión, o sea, acá lo voy a tener que reemplazar cuando invoque este método calcular por la expresión lambda. Y este método calcular, ¿qué va a hacer? A esta operación, que es la interfaz, le va a llamar al método aplicar, que es este. Hasta ahí yo no sé lo que va a hacer. Fíjense en que acá yo no tengo ni idea qué va a hacer eso, si va a sumar, va a restar, va a multiplicar, va a dividir, no sé. Simplemente lo estoy estructurando. Ahora, eso que vaya a sumar, a dividir, a multiplicar, a restar, va a depender de la expresión lambda que le pase acá cuando invoque a mi método calcular. Vamos a verlo en la próxima diapositiva. De esta manera lo implementamos. Yo tengo dos números, el 10 y el 5. Dijimos que el método calcular, que era este de acá, me devuelve un entero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aplicar acá me devuelve un entero. Entonces digo, el entero, la suma. Entonces hago calcular el 10 y el 5 y acá le paso la expresión lambda. Fíjense que en vez de hacer, vuelvo para atrás, en vez de hacer todo esto, simplemente esta parte, que es la expresión lambda, es la que le paso como parámetro al método calcular. Entre paréntesis, los parámetros A y B. ¿Que cuáles son? No sé cuáles van a ser A y B, pero esos A y B que yo les pase, lo que voy a hacer es la suma A más B. ¿Qué es lo que hace cuando va al método calcular? Fíjense que aplica A y B. A es el número entero y B es otro número. En este código teníamos un número, 10 va a pasar a ser A y el 5 va a pasar a ser B. Y en este caso la expresión lambda me dice que voy a sumar. En este caso es lo mismo, pero la expresión lambda me dice que voy a restar. En este caso es lo mismo, la expresión lambda me dice que voy a multiplicar. Y en este caso me dice que voy a dividir. Fíjense en que acá tengo los métodos de una calculadora utilizando una expresión lambda y una interfaz funcional. Achico un montón cómo hacer una calculadora, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esto? No. Bueno, No, bien, bien. yo entendí por ahí, Bueno, ¿cómo hace? No sé cómo explicarlo, pero ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en el primer método que se suma, reconozca que A es igual a un número y B es igual a otro número? ¿En qué momento no le asigno, le dice que un número es igual a A y otro número es igual a B? bien. Me río, Mariano, porque cuando uno empieza con las expresiones, es lo primero que no le entra en la cabeza y te digo porque me ha pasado. ¿Cómo hago? ¿Cómo sé que eso se lo estoy asignando a eso? Porque es así. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Vamos a tratar de ver. Yo acá le estoy diciendo algo genérico, ¿sí? Le estoy diciendo que la expresión que yo voy a utilizar son dos parámetros A y B, y qué es lo que tengo que hacer con ese A y B que me van a pasar. A le sumo B, es lo que tengo que hacer. Y acá le estoy diciendo que a este método calcular le paso dos números y esto que es el comportamiento, lo que tengo que hacer. Vamos al método calcular. El método calcular me dice, Profe, o sea, con las expresiones lambda es que utilizamos un método y le podemos variar lo que hace, nada más. exacto, lo que hacemos con una expresión lambda es achicar código y en este caso puntual, puedo con una misma expresión variar el comportamiento, porque en una interfaz no tengo comportamiento. Lo que tengo en la interfaz es lo que tengo, digamos, lo que voy a hacer, pero no cómo lo voy a hacer. Con la expresión lambda, ahí es donde pongo el cómo lo voy a hacer. Ok. Entonces yo acá en la parte de operación, ¿qué es lo que traje? ¿Qué es lo que escribí? Dije A, B y va a ser flechita A más B, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a hacer cuando aplique esta interfaz su método. Entonces viene acá y dice, bueno, la interfaz operación va a aplicar. ¿Y qué dos números, qué dos parámetros le voy a pasar?
un número que es este de acá y otro número que es acá. En este momento del aplicar es cuando un número se transforma en A y otro número se transforma en B. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo que yo pase acá me está diciendo cómo voy a ejecutar este aplicar. El A lo Supongo que paso acá. por el compare tú, siempre A va a ser el primer parámetro y siempre B va a ser el segundo parámetro. En realidad no, yo lo podría haber invertido. Si yo acá otro número Sí, lo pongo adelante. pero lo podés poner adelante, pero va a ser B. Ah, claro, sí. No, pero este otro número, si yo lo pongo adelante, se transforma en A. ¿Sí? Mm, Porque lo que te dice acá es, primero está A y después está B. Entonces acá cuando aplicar le paso, lo primero que le pase acá se va a transformar en A. Y lo segundo que le pase acá se va a transformar en B. ok. Es por el Siempre así. orden que tienen parámetros acá. Independientemente de cómo lo recibe, del orden que lo recibe. Exacto. Acá está A, B, y digo que A va a vamos a ver en la división, por ejemplo. Yo digo que A divide B. O sea, A dividido B. Si yo tengo el primer parámetro A y el segundo parámetro B. Si yo acá le paso 10 y 5, me va a ser 10 dividido 5. Ahora, si yo acá invierto esto y pongo 5 y acá le pongo 10, me va a ser 5 dividido 10, porque A siempre me lo va a dividir por B. El orden en que tengo acá, en el que le asigno en el método aplicar los parámetros, es el orden de los parámetros que tengo acá en el lambda. Ok. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, Yo Yo les le puedo hacer una propongo, pregunta, disculpa. sí, sí, no me acuerdo, no sé quién habló, pero sí, Gustavo te habla. pregunta. Gustavo, sí, sí. Escúchame, ahí en el cociente, suponiendo que vos haces esa inversión que vos dijiste, que pones el 5 adelante y el 10 atrás, ¿no tendrías que castearlo ahí para que te dé el resultado? Bueno, ahí es donde está el problema. ¿Qué pasa si yo ingreso un valor cero, si otro número es cero? Si otro número es cero, esta expresión lambda me va a andar mal, ¿sí? Va a andar mal, ¿por qué? Porque no se puede dividir un valor por cero. Entonces acá, en vez de usar esta expresión lambda, yo acá tendría que haber abierto corchetes, cerrado corchetes, y acá adentro hago la lógica de la división. Pregunto si B es mayor que cero, si B es mayor que cero, hago A dividido B, y si no, muestro un mensaje, ¿sí? O sea, el comportamiento está acá adentro. Si tengo que cambiar algo, está de este lado de la flecha. Fíjense en que cuando dijimos que yo declaro las excepciones, las expresiones lambda, tengo el comportamiento dentro de un bloque. Que si yo no tengo nada, si tengo una sola línea del bloque, lo puedo poner así. Pero si no, lo tengo que poner separado en bloque. Entonces, acá adentro puede haber más de una línea de código. Es el código de las funciones en sí. Lo que estoy haciendo acá, estoy haciendo el desarrollo de la función. ¿Sí? No sé si se Profe, entendió. de todas maneras debería de ser limitada la validación, ¿no? No tendría que estar preguntando si es carácter. O sea, entiendo yo que Lambda debe hacer el proceso más que nada, no estar validando datos y haciendo. Es como que ya debería recibir Sí, los parámetros más depurados, ¿no? en realidad, o sea, siempre tenemos que pensar que el usar una excepción lambda es achicar nuestro código y no es agrandarlo o poner todo nuestro código en una función así que tenga lambda, ¿sí? Ese es el objetivo. Pero a lo que voy es que en realidad quizás en este concepto, lo que vos decís, Gonzalo, está bien, o sea, estos dos parámetros que recibo acá los tendría que haber validado antes de llamar al método calcular, por una cuestión de que si yo le estoy diciendo dame dos números enteros o quiere hacer una división, antes de hacer la división lo valido. Pero eso ya es una cuestión de cómo uno arma el código y lógicamente que un tipo de código se va a ejecutar con un poco más de tiempo de ejecución que otro, dependiendo cómo lo armemos. Pero lo que yo quiero que les quede claro es, sí, también los pueden, o sea, en el lambda, a ver, el valor lambda lo que me permite a mí es simplificar código.
hacerlo más chico. Y puedo hacer un montón de cosas. No es que siempre voy a tener que hacer el más, el menos. Acá, por ejemplo, la función lambda podría ser para pasar una cadena mayúscula, podría ser para saber el largo de una cadena y dependiendo del largo hacer una cosa o la otra. Puedo hacer un montón de cosas con una expresión lambda. Si no es solamente hacer una suma, una resta. Lo que les propongo es que vayan a digerir un poco esto, que vamos, bueno, yo acá les voy a dejar en las mismas, en las diapositivas abajo, les voy a dejar una documentación para que ustedes puedan ir a verlo, ¿sí? Pero les propongo que nos relajemos un poco, vayan, como que procesen esto que vimos, y después del recreo ya nos vamos a NetBeans o a Java Online y hacemos esta prueba. Hacemos la prueba de tener una interfaz funcional, de tener una expresión lambda, de ver cómo simplificar, de ver cómo simplificamos el código que nosotros hacemos siempre, cómo lo pasamos a una expresión lambda, si eso nos simplifica o no el código. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, pero bueno, como para que les quede un poco el concepto, ¿les parece? Sí, profesora, ¿puede pasar a la página anterior Ah, Ahí. bien, pensé que esa era la página. ¿Podrás pegar los links también, porfa, en el chat? Que así podemos ver eso. Los links de la diapositiva. Los links. Bien, sí, ahí se los paso. Hago una consulta, perdón. Sí, Acá podrían haber dos clases, ¿no? Una clase donde está la interfaz, operación, y otra clase donde está el calcular, ¿no? claro, no, es que en realidad la interfaz es una cosa, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver en el ejemplo, que es una cosa, es un archivo. Y este calcular va a estar dentro de un main, que va a ser otro archivo, o dentro de una Claro. clase. Sí, ahí entendí, ya entendí. Y la lambda estaría en otra clase, digamos. Y el lambda estaría en la Un clase objeto. en donde llame al calcular. Por ejemplo, si este fuese en la clase calculadora, y este lambda estaría en el main. Y el main llamaría a la clase calculadora al método calcular. Buenísimo, gracias. Sería un método. En realidad podríamos tener también un método dentro de la misma clase y lo podríamos. eh, bueno, sí, ahí me preguntan si podría poner las diapositivas antes de que comience la clase para ir leyendo el tema del día. No hay problema, lo que sí eh, puede ser que lo que pase es que yo a esas diapositivas por ahí le cambie algo, ¿sí? Porque, por ejemplo, las diapositivas de la clase anterior, las que estaban en la plataforma no tenían ciertos datos que me parecían que eran importantes y se los agregué. Entonces yo les agrego las diapositivas que están y si después último momento cambio algo, después se las vuelvo a cambiar cuando termina la clase, ¿sí? Pero sí, genial, hacemos así entonces. Ya me lo anoto para la clase que viene. Bueno, hacemos un pequeño break. Yo ahí hacemos un pequeño break de 10 minutitos. Y ahí volvemos, hacemos el ejemplo, un ejemplo cortito, para los que nos sigamos hasta las 12 termina. No sé, bueno, ¿quieren que seguimos? Seguimos. Si no quieren break, seguimos. Si se unen más al pedido de Luis, bueno, seguimos, chicos. Yo es porque por ahí a ustedes los estoy abatatando con mucha info, pero ahí seguimos. Bien, ahí lo que voy a hacer, vamos a pasarle el link de las diapositivas. Ah, no, chicos, genial. Si yo si es por mí, chicos, empiezo y no corto, pero bueno, ahí les paso entonces. El, Profe, una consulta. sí, Después, antes de terminar la clase, ¿podríamos hacer un repaso del ejercicio que quedó sin grabar? sí, no, lo empecé a grabar, digamos, cuando empecé la parte del código. Ah, Pero sí, perfecto. sí, podemos hacer. O Claro, sea, lo que no se grabó fue cuando empecé que dije, que dije en materia y alumno. Y después sí, claro, eso después de eso ya se grabó. perfecto. Muchas gracias, profe. Bien, no de nada. Ahí vamos a ver, antes de ir al ejemplo, el tema de la encuesta, cómo estamos. No, bueno, para los que llegaron después,
Vamos a compartir esto para que ustedes vean. Acá estamos. En el tema de la encuesta está ganando lo que es NetBeans, ¿sí? 18 en NetBeans, 14 IntelliJ y uno que dice otro. Lo que, bueno, el que no llegó a votar, porque tenemos 14, 20, 30 y somos más, somos 64, o sea que algunos no llegó a votar, tienen que entrar ahí a donde dice menti.com y ponen el código que está ahí arriba, 7920-0383, y ahí pueden seleccionar con qué IDE desean trabajar. Profe, una consulta. ¿También se puede ¿Sí? trabajar, por ejemplo, con el Visual Studio 2022? Visual Studio. Sí, en realidad, o sea, mientras te acepte, mientras digamos vos le puedas asignar la máquina virtual, sí, sí, lo puede. Es más, ustedes lo pueden hacer en cualquier IDE, chicos. Yo es para darle los ejemplos de la clase, sí, el que tenga la mayoría o el que la mayoría pueda. Pero es simplemente para eso, ¿no? Ustedes el trabajo integrador lo pueden hacer con el IDE que ustedes quieran. Perfecto, muchas gracias, profe. No, de nada. Ahí Mariano dice que quiere abrir un proyecto Java simple, pero NetBeans 19 me da opciones con Maven. Mira, si querés abrir un ejemplo simple, ahí, bueno. Bueno, vamos a ver al finalizar la clase, pero hasta ahora venimos, bueno, ahí va avanzando Eclipse. Vamos directamente a NetBeans y entonces ahí ya les digo cómo abrir un proyecto simple y cómo empezar a trabajar. Vamos a NetBeans. Bien. Para hacer un proyecto simple, hay uno de los alumnos que estaba consultando, es New Project, y que en New Project van a ver que les va a decir Java with An, y ahí ponen Java aplicación directamente. Bien, después les dejo en la plataforma el IDE de NetBeans, yo lo bajé desde NetBeans, Apache NetBeans, pero les dejo el link para que lo puedan descargar. Pones Java aplicación y ahí le ponemos el nombre del proyecto y donde se graba, y cuando le pones finalizar ya te crea el proyecto con la clase main, ¿sí? Bien, vamos a ver tenemos el ejemplo directamente, el que teníamos, ¿sí? El que veníamos en clase. Fíjense que ahí tenemos, yo hice una nueva interfaz, o sea, botón New Java Interfaz, ahí me pidió el nombre, operación, y le puse un solo método que es el calcular. Le dije que era doble, le puse calcular X e Y, ¿sí? Como te veníamos en el ejemplo. Y a calculadora le dije que va a tener el método, no le puse atributos a esta clase, directamente hice una clase sin atributos, le dije que va a tener el método. No, sí, el NetBeans sirve, el NetBeans 13 sirve. Lo que necesitamos sí es que tengan el JDK 8 en adelante, porque recién lo que es todo esto de interfaz funcional y Lambda se implementó en el 8 para adelante, ¿sí? Así que mientras el JDK sea 8 para adelante, no hay problema. Si no, esta parte no la van a poder hacer. El NetBeans no es tanto el NetBeans que tengan, es el JDK con el que trabajen, ¿sí? Es decir, ustedes cuando vienen acá van a ver que en las propiedades del proyecto dice con qué JDK están trabajando. Este JDK tiene que ser del 8 para arriba, porque si no, no les va a dar. Si no, cualquier cosa, bajan el JDK y después se lo asignan al proyecto. Bien, entonces acá tenemos el método operar en la calculadora, que le paso dos parámetros. Y le estoy diciendo que voy a usar la interfaz, operación. Fíjense en que puse la interfaz operación. Le dije que la voy a llamar OPE, le pongo la expresión N1, N2 y la suma. Esto es lo que estaba en las diapositivas, ¿sí? Y después digo que voy a retornar la operación, el método calcula. Es decir, que estos dos valores me los va a sumar y eso es lo que me va a devolver. Y acá en el main simplemente instancio la clase calculadora, le paso el 2 y el 3 y lo que me tiene que devolver es eso. Si yo ejecuto esto,
me devuelve 5. Está bien lo que me hace hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo acá a esta interfaz funcional le quiero poner un método calcular 2? ¿Me da un error? No, no me da un error. Entonces, la profe dijo cualquier cosa cuando habló sobre las... no encuentras dónde... mira, para votar es menti.com y el código, si alguno le puede pasar el código, porque me tengo que ir a la otra... Ahí está. Bien, fíjense, a la interfaz le puse otro método y no me estaba dando error. Cuando guardé ahí me dio error. Me está dando error en la calculadora. ¿Por qué me da error en calculadora? Si vamos a la clase calculadora, acá me está dando error porque estoy usando un lambda. ¿Sí? Si vengo acá, me dice que no es compatible. Fíjense, en operación no es una interfaz funcional. Entonces ya me está diciendo Java que para usar lambda tengo que tener una interfaz funcional, ¿sí? Entonces automáticamente sé que esta interfaz no puede tener otro método, ¿sí? Entonces si se lo borro, ahí sí estaríamos bien. Ahora, dijimos Profe, que... una consulta. Ahí Sí, también Mari. aparece la anotación. Exacto. Ok. ¿Qué pasa si nosotros acá ponemos la anotación? ¿Sí? Si nosotros ponemos la anotación funcional y le quiero hacer el método, automáticamente el error no me lo da en las clases que lo utilizan, me lo da en la interfaz. Entonces esto evita, cuando somos muchos trabajando en un mismo proyecto, que alguien me modifique esta interfaz. Porque te está diciendo que la está usando como una interfaz funcional, entonces no la toques. Si tenés que hacer otro método, harás otra interfaz. Pero eso se usa como interfaz funcional en algún lado, ¿sí? En alguna parte del código. ¿Está? Ahora, vamos acá a clase. Nosotros dijimos que la calculadora tiene un método operar. Y ese método operar me va a hacer la suma. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quisiera no tener un método operar, sino que quisiera tener acá el método que reste? ¿Sí? Utilizo la misma interfaz, pero le digo que en vez de sumar, me reste. Fíjense que lo que cambié fue el comportamiento de la interfaz. No cambié, o sea, hice otro método para que ustedes lo vean separado, pero solamente cambié el comportamiento de la interfaz. A la interfaz no la toqué, la dejé como estaba, ¿sí? Y acá, en vez de llamar a operar, voy a llamar a restar. Vamos a ver, me da -1. O sea, fíjense que simplemente el lambda lo que me dice es que voy a usar estos dos parámetros y le voy a utilizar este comportamiento. Es lo único que me está diciendo el método lambda, ¿sí? No me dice nada, digamos, no tengo nada más raro, nada, otra cosa, ni no, digamos, nada... eh, nada no diferente, nada raro en lo que es el código. Tal cual estaban las diapositivas, lo tenemos ahí. ¿Alguna pregunta respecto a este código, a cómo funciona? Fíjense en que acá se ve mejor que en las diapositivas, porque tengo la interfaz separado por un lado, la clase por otro, y la clase trabaja con esta interfaz. ¿Cómo lo podría decir de otra manera? Yo también podría haber dicho, implementa la interfaz. Y si implementa la interfaz, ¿qué es lo que me dice? Y tenés que poner el método, ¿sí? Ah, bien, entonces ahí ya tengo que poner el método con el que trabajo. Y si tengo que poner el método con el que trabajo, entonces acá sí voy a subir el código al aula virtual. En realidad lo voy a subir a un repositorio público. No, lo voy a subir al aula virtual porque no sé si todos saben trabajar con Git. Bien, entonces acá si yo implemento la interfaz, me está diciendo que tengo que sobreescribir el método calcular. Y el método calcular tengo que decir que me va a retornar X y ese método calcular, no sé, en este caso era más Y. ¿Sí? Entonces ahí yo le estoy diciendo que el método calcular tiene estos dos parámetros y me va a devolver la suma.
¿sí? Y entonces acá en la clase le voy a decir que calculadora va a usar el método calcular y le voy a pasar los dos valores, 2 y 3. Cuando lo ejecuta, esto me da 5. ¿Por qué? Porque el método calcular tiene la suma. Profe, cuando La implementamos la interfaz en la clase, ¿no usamos lambda o si usamos? No, no, no. Eso es lo que le estaba por decir, pero justo me detuve a leer lo que me pusieron en el chat, que si podía ampliar un poco más el NetBeans. No sé si la letra decís vos. Ay, me quedó tapado acá Apriete la el letra. Alt y la ruedita del ratón. Ah, sí, pero tenemos un tema que no tengo el ratón, la- tengo el pad y nada, acá vamos a herramientas y no, debe ser porque lo estoy compartiendo la pantalla, no me deja options, creo que era fonts, y le vamos a poner acá algo más grande. 18. A ver acá. Ahí. Perfecto, profe. Bien. Bueno, fíjense. Sí. Ah, buenísimo. Muchas gracias, Marcela. Directamente ya lo hacen ustedes. Ahí está. Bien. Acá fíjense que yo, al implementar la interfaz, no usé lambda. ¿Por qué? Porque ya el método lo estoy trayendo en el código, ¿sí? Pero tengo que implementar la interfaz, tengo que traer el método. En cambio, usando lambda, yo achico eso, porque solamente utilizo esto. Y es más, podría... Ah, bien, bueno, listo, no hay problema. Fíjense en que esto es o implemento la interfaz o utilizo Lambda. Bueno, en realidad lo que hago simplemente es utilizar Lambda para no ensuciar tanto mi código, para que sea algo más prolijo, para que tenga menos cantidad de código, ¿sí? Y fíjense en que usando Lambda eh, puedo hacer que ese método tenga diferentes valores y no necesariamente le tengo que poner en el calcular que dependiendo de la operación que ingreso, si hago una cosa o si hago otra, ¿sí? Esa es la ventaja que tenemos en el momento, ¿por qué me dio un error acá? En el momento de usar LAN. Porque acá no puse, bien, opera, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que la interfaz tiene que tener un solo método, tengo que tener en cuenta que el objeto el objeto con el que voy a utilizar tiene que llamar a la interfaz y los parámetros que le tengo que pasar y el comportamiento que tiene que tener, ¿sí? ¿Se Y que entiende eso? lambda se Sí, puede utilizar en todos los métodos que uno quiera dentro de la misma clase. y exacto, lambda lo podemos utilizar en los métodos que nosotros querramos, sin importar la clase, digamos, sin necesidad de implementar un solo método, sino que lo podemos llamar la cantidad de veces que queremos, ¿sí? No habría problema. Ahora, Profe, perdón. eh, sí, O sea que sí, ahí, Mauricio. no sé cómo se diría, pero lo que es operación sería una interfaz que aplica una expresión lambda que adentro tiene el método calcular. Sería algo así. Exacto, exacto. Operación es una interfaz. Esta interfaz fíjate, operación es una interfaz y de la interfaz yo voy a usar el método calcular, que es el único método que tiene. Y ahora, ¿cómo voy a implementar ese método? ¿Cuál va a ser el comportamiento del método? Porque la interfaz me dice cuál es el método, no el comportamiento. Para saber el comportamiento, uso la expresión lambda. Entonces, la misma interfaz, el mismo método, pero puede cambiar el comportamiento dependiendo el lambda que le pase, la expresión lambda que le pase. O sea que la interfaz es lo único que básicamente declaró o dijo es solamente qué tipo de
dato va a devolver. Lo único que hace la interfaz es el contrato que vos tenés que cumplir. Si vos querés utilizar la interfaz operación, tenés que tener, vas a poder llamar al método calcular que devuelve un doble y ingresa dos enteros. Es lo único que hace la interfaz, lo que hacen todas las interfaces. Recuerden que las interfaces no tienen el comportamiento, ¿sí? Simplemente tienen la declaración de los métodos. Sole, ¿te puedo hacer una consulta? Gustavo te habla. Sí, sí, Gustavo, estaba leyendo lo que me escribió Jorge. Sí, decime, Gustavo. Tanto sea la interfaz como lo que vendría a ser la clase, eh, a ver si estoy equivocado, ¿no debería estar como en diferentes paquetes? Ah, bien, bueno, eso estamos hablando de estructura, de lo que es la estructura de la aplicación, ¿sí? Yo ahí se los hice todo junto para que ustedes vean cuál es la diferencia. ¿Cómo trabajo yo? Y en el caso mío es, yo dentro del source package, que es el paquete general, armo una clase que es modelos, otra clase que es interfaz, otro paquete, perdón, un paquete de modelos, un paquete de interfaz y un paquete vistas. Entonces yo después voy llamando lo que necesite, pero es una cuestión de organización, ¿sí? No, eso no me va a modificar el código. ¿Qué es lo que va a pasar? Y que si yo quiero llamar a la calculadora y lo tengo en otro paquete, me va a pedir que lo importe. Pero nada más que eso. Sí, no, consultaba, digo, por si estaba diciendo algo que no era, por No, eso. no, no. Está bien porque es una manera de organizar el código, ¿sí? En el caso cuando ustedes hagan el trabajo práctico integrado y todo eso, van a tener que hacer carpetas. Yo quizás no los quiero abrumar con tantas cosas, entonces voy, bueno, esto lo vemos ahí, después le armamos las carpetas y ahí vamos reorganizando cosas, pero está bien la explicación. Ahí me había quedado una pregunta de Jorge que se me quedó muy arriba ahí. Eh, puede poner un ejemplo de cociente validando los números. Bien. Eh, compárame- Bueno, en este caso, fíjense en que el calcular tiene dos enteros y devuelve un doble, pero cuando hago una división, puedo, si quiero, o cuando hago una suma, puedo tener dos dobles, entonces puedo poner directamente que sea doble y doble. En este caso, si yo hago la división, no voy a tener problemas en la validación. Vamos a hacer ahí el operar, le vamos a poner división. Creo que no me va a dar la devolución, pero por las dudas. 2 dividido 3. Vamos a decir medio error, porque no es tan cómodo. Bien. Ah, con un mensaje al dividirse. Sí, 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 hay. Bien. Entonces, en este caso, si queremos, vamos a ver. Primero le vamos a poner que sea doble, porque si no, no me va doble. Le vamos a poner que es doble. Bien. Y acá le vamos a decir que va a ser 2.0, 3.0. Bien. Y el operar, no, él me va a dar error porque acá en el operar digo que voy a pasar. No. Bien. Bien, en este caso yo acá puedo decir, vamos a hacer la validación dentro del lambda, ¿sí? Le puedo decir que el lambda va a tener más de una sola cosa, no una. Es decir, me va a retornar esto, ¿sí? Pero antes de retornarme eso, puedo preguntar si N2, que es el que divide, N2 es mayor a 0. Bien, si no. Entonces, si N2 es mayor a 0, puedo hacer la división. Puedo decir que me retorne la división. Y si no, puedo decir, me tiene que retornar un valor, sí, porque no puede ser nulo, me dice que me tiene que retornar un doble, pero acá antes de eso le puedo decir que me diga no se puede dividir por 0. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso hace eso. Acá le vamos a poner 0.
no se puede dividir por 0 y me devuelve el 0, ¿sí? Ah, perdón, sí, 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 bien, bien, bien. Es distinto de 0, porque si le pongo mayor a 0 puedo dividir un número por un número negativo, muy bien. Bueno, a esta altura, chicos, ya toda la mañana la cabeza de la profe está media así, entonces puede ser que hay cosas que fallen, ahí está. Bien, entonces de esta manera, fíjense que tenemos que si el número es distinto de 0, hace una cosa. Y acá lo que hago, estoy trabajando con lambda, sí, también estoy trabajando con lambda y le estoy poniendo validaciones solo acá. ¿Los puedo hacer en otro lado? Sí, depende cómo lo quieran manejar ustedes, ¿sí? Pero el lambda, fíjense en que lo bueno que tiene es que yo dos valores y le retorno algo. Y ese algo lo puedo utilizar en varias, digamos, en varias oportunidades ese lambda. Le cambio el comportamiento. Lo único que cambia del lambda es el comportamiento que le estoy mandando, ¿sí? Los parámetros son los mismos y me tiene que devolver un valor. Sí, eso es lo que yo le declaro en la interfaz funcional. Sí o sí tengo que devolver un valor y sí o sí tengo que pasarle esta cantidad de parámetros. ¿Cómo lo haría si no haría eso? Bueno, sería o implementando la interfaz o si no, también yo lo que podría decir, sí, por ejemplo, porque la otra forma sería implementando una clase anónima, pero creo que no vimos clase anónima, ¿verdad? Con string sería igual, sí, con string sería igual, o sea, a ver, por ejemplo, si yo quisiera, vamos a hacer otra clase, vamos a hacer una clase que sea, nombre, mis nombres para las clases son, bien, una clase nombre. Y en esa clase nombre, así como acá tenemos calculadora operar, le voy a decir que voy a tener un método, public, y que me va a devolver un string, y que se va a llamar formateo, ¿sí? Y ese formateo le voy a pasar un string que va a ser la cadena o el texto, ¿bien? Tic, tic, tic. Bien. ¿Y ese formateo qué va a ser? Y bueno, voy a tener que tener una interfaz, new interfaz, a la que voy a llamar formateo. Y ese formateo le voy a decir que me va a devolver un string. Ah, lo iba a hacer con el function, que también está. No, pero no lo vamos a complicar. Les voy a devolver un string, se va a llamar formatear. Y le voy a estar pasando un string que va a ser la cadena, ¿sí? Esto es lo que hace la interfaz. Entonces, acá, en formateo, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a trabajar con la interfaz formateo. Y esa interfaz formateo, le voy a decir que le voy a pasar una cadena, que le voy a pasar cadena, y lo que voy a hacer con esa cadena, en este caso, formateo mayúscula, ¿no? Y en este caso le voy a decir que lo que voy a hacer con esa cadena es eh, cadena.a. Eh, to lower. Me quedé con Python, chicos. Doy clase también con Python, entonces me quedé con una cosa o la otra. Bien. Cadena, ¿qué me está diciendo? Cadena está definida como un string. No, este es calculadora. Ay, Profe, no. creo que le está diciendo que estaba como método cadena. Claro, sí, 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 creo que no. Ah, esperen que yo me estoy equivocando en cuando estoy haciendo en lo que le mando acá. Fíjense en que acá tengo, son dos variables totalmente distintas de los parámetros que tengo. ¿Ven? Y acá le puse la misma, porque se equivocó la profe. Porque yo acá le estoy diciendo que es algo que le pasó. Yo no sé todavía qué le estoy pasando, ¿sí? Entonces yo acá lo que digo es, el atributo que me llega al método de la clase es cadena.
Y en el lambda yo digo, no sé cómo se llama, es un parámetro que yo le pase cualquiera y a ese parámetro cualquiera que le pase lo voy a pasar a mayúscula. Y ahora voy a decirle que lo que me va a retornar este formateo mayúscula es lo que me diga la clase formateo en formatear. Y ahí sí le paso esa cadena. Eso era la profe que se estaba equivocando. Entonces, de esa manera, en teoría, me va a retornar el nombre en mayúscula. Y acá en el main le voy a decir, voy a hacer una instancia de la clase nombre y le voy a decir nombre, punto, formateo mayúscula y le vamos a poner sol. Ahí lo pasé. Cuando pasas el teclado ahí está. Vamos a ejecutar. Ah, sí, sí. ¿Qué error tengo acá? A ver quién me lo dice. Ah, bueno, ya me lo dijo Darian antes de que lo diga. Lo que nunca hice, nunca lo imprimí. Entonces, al no imprimirlo, no sé, al no imprimirlo, no sé si me lo hace o no me lo hace. Bien, ahora sí. Bueno, fíjense en que ahí ya me lo pasó a mayúscula. Entonces, yo acá hice formateo mayúscula, pero podría decir también que quiero algo que me haga el formateo en minúscula. ¿Sí? Y en vez de uppercase sería lowercase. O también quiero otra cosa. Bueno, todo lo que vaya queriendo hacer lo puedo ir haciendo con esto. Quizás con este ejemplo, chicos, no se va a ver exactamente perfecto el uso de expresiones, ¿sí? Más limpios y cortos, exacto. El lambda sirve para realizar líneas de código más limpias y cortas de lo que estamos viendo. Donde vamos a ver realmente cómo favorece el lambda va a ser cuando veamos colecciones, las iteraciones con las colecciones, la suma con colecciones, y eso que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que yo voy a necesitar para la clase que viene? Bueno, el código el proyecto lo voy a comprimir y se los voy a subir al aula virtual para que lo puedan bajar. Lo iba a poner en el Git, pero no sé si todos lo manejan al Git, al repositorio, entonces, bueno, ante la duda subimos y después cuando veamos Git, ahí lo trabajamos. Esto lo vamos a dejar de comentar y bueno, vamos a ir resumiendo un poco qué es lo que yo estoy necesitando para la próxima clase, ¿sí? Para la próxima clase yo necesito que ustedes hayan visto lo que son las colecciones. Si ustedes no recuerdan ahora las colecciones, las nombramos la clase pasada, pero no indagamos tanto en lo que es colecciones. Entonces, por ahí que puedan, con las clases de repaso, ir a la clase particular de colecciones, ver las colecciones que hay, cómo se iteran las colecciones, cómo podemos hacer para ir recorriéndolas, tomar algún valor, acceder a un valor particular. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar esos métodos que vimos por expresiones lambda. Entonces, si ustedes no tienen bien la base de colecciones, eh, no vamos a, o sea, voy a tener que explicar collections y vamos a no tener tanto tiempo para ver las expresiones lambda, ¿sí? Entonces vamos a tomar lo que ya sabemos de colecciones, vamos a tomar lo que ya sabemos de lambda y vamos a ver cómo optimizar ese código, ¿sí? Cómo hacer mucho más fácil el trabajo con collection, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Eh, Van a ver, sí, vamos a ver stream también, sí, vamos a ver el API stream en la clase que viene. Van a tener la actividad para realizar y el cuestionario. Recuerden que es una interfaz que nos permite trabajar con Collection. Ya lo vamos a ver, no le vamos a meter más cosas hoy, Luis. Eh, la clase que viene, vamos a ver eso, necesito que hagan la guía, las actividades y el cuestionario. Como les digo, eso me ayuda a mí a saber si tengo o no que explicar ciertas cosas, ¿sí? Eh, eh, a ver.
Las correcciones de la clase anterior, yo ya este fin de semana les subo las correcciones de los que me entregaron la clase anterior y los que ya me vayan entregando esta clase, también les subo las correcciones. Sinceramente, chicos, los pude ver, pero no los pude, no me tuve el tiempo de sentarme a corregirlos porque estuve dando otros cursos, ¿sí? Entonces es como que no tuve el tiempo para realmente darles una corrección. Y no les quería poner aprobado, no aprobado, no, les quiero decir qué es lo que veo, ¿sí? Entonces, el fin de semana ya les corrijo eso para que ustedes lo tengan para la semana que viene. Y hagan también el trabajo de esta clase, que es simplemente aplicar Lambda, una interfaz y el Lambda. Y es más, si me prestaron atención a la clase, les di la actividad que tienen que subir. Así que bueno. Eh, en el caso de que no lo puedan subir, en el caso de que no lo puedan subir, me lo pueden mandar por mail, ¿sí? Por ahí tienen el mail mío en la plataforma, me lo pueden subir. Igualmente voy a ver las restricciones para ver si no, digamos, si se bloqueó por el día o algo de eso y se los habilito, ¿sí? Así que bueno, chicos, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que me quieran consultar? Sí, yo hago una Para- pregunta. Sí, Gustavo. ¿Se puede subir en un RAR la actividad? Creo que están permitidos los archivos RAR, sí. Si no están permitidos, los habilito, pero sí, sí, tiene que estar permitido. Aunque esté en otro formato, así que, porque yo trabajo en inteligencia y por eso te pregunto. Sí, ustedes, o sea, comprímanlo en una carpeta, comprímanlo en un RAR y súbanme en ese RAR. Ustedes cuando me lo bajen, yo lo veo el código, no hay problema. No importa, por eso les digo que no importa el IDE con el que ustedes estén trabajando, porque yo los puedo abrir y los veo. No hay drama. Dale, buenísimo. Ah, bien, y el resultado final de la encuesta, bien, bien, están más entusiasmados ustedes con la encuesta que yo me había olvidado ya de la encuesta. Vamos a ver qué pasa. Ah, bien, 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 parejito, parejito. Pero acá tengo un problema, chicos. Son 62 participantes y tengo más de 70 respuestas. ¿Qué pasó acá? Hay un cálculo matemático que no sé. No, 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 esto. Y miren, estamos peligrosos. 37 y 37. Me parece que sí, acá me parece que están entrando varias veces los mismos. Bueno, estamos ahí a punto, punto. Y bueno, vamos a hacer una clase y una clase y listo. Según el día, hacemos una y una. Bueno, ahí ganó de vuelta NetBeans. No, no, pero cada vez algo está pasando. Tengo pocos participantes en la clase y tengo más votantes. Eh, ¿Qué pasó? Eh, eh, no, no, la verdad que esto es todo un tema, pero bueno. No programé yo el menti.com, así que bueno, no puedo decir nada, pero sí, lo que vamos a hacer, veo que varios tienen los dos, entonces vamos a hacer una clase y una clase, ¿sí? Vamos a ir viendo total, el código Java es el mismo, chicos, en uno o en el otro, el código Java es el mismo, lo que cambia es el IDE, cambia por ahí algunas ciertas cuestiones, y como no vamos a trabajar con pantallas gráficas, no va a haber problema, ¿sí? Ahí estamos parejitos. Bueno, vamos a cortar la votación porque me parece que están entrando a votar 200 veces. Bien. Bueno, eh, en realidad, si lo hiciste con list, la lógica está bien que porque hayas puesto list porque es una lista de materias, pero sí ten en cuenta que tendría que ser un set, entonces para el práctico integrador o algo, ten en cuenta eso, ¿sí? El primer ejercicio era simplemente para que vea yo cómo vienen ustedes y el repaso que tendríamos que hacer, ¿sí? Bueno, Profe, bueno. yo no lo hice, no me dio los tiempos porque tenía mi hija enferma. ¿Hay tiempo para hacerlo y entregárselo? Miren, mientras ustedes lo quieran hacer, lo pueden hacer y si no lo pueden subir en la plataforma, me lo pueden mandar, ¿sí? Yo creo que el alumno le puede surgir cosas, como también nos puede surgir a los profesores, y no hacerlo de una clase para otra, porque es más, tenemos un solo día, porque del lunes a hoy tenemos un solo día. En cambio, por ahí lo podemos hacer durante el fin de semana ahora y me lo envían la semana que viene. Así que en eso no tengo problema, ¿sí? Bien, profe, no, porque
Igual yo, por ejemplo, estoy estudiando acá en San Luis, lo que es Tecnicatura en Desarrollo, con Java también, y por la facultad tampoco no cursé directamente, porque es chiquita la gorda, así que el lunes ni ingresé ni nada, y digo, entro hoy y veo que estaban hablando, porque digo, voy a hacer algo y no sé de qué se trata, no entendía nada, por eso no hice nada. No hay problema, no hay problema. Cuando pueden surgir cosas y podemos, digamos, podemos no hacerlo para ese día, pero si ustedes tienen la voluntad de hacerlo, yo no tengo problema de recibirlo, ¿sí? Así que no hay drama con eso. Así que Bien, bueno, gracias. bueno chicos, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos el lunes, el día lunes. Yo ya ahora les voy a habilitar las actividades en la plataforma y apenas esté grabada la clase se las subo. Y ya tengo en cuenta para el lunes que viene de subirle las diapositivas para que ustedes las puedan ir mirando. Muy buen y dejen de votar, que tengo no sé cuántos que ya votaron. Así que bueno, nos vemos.